imagínate, una funcionaria que llevaba años y falleció. La mataron. Se desplegó también nuestro equipo en apoyo, los equipos de ambulancias nuestros, hubieron problemas de contención muy complejos dentro del liceo. Un estudiante entró a su colegio con un machete y varios cuchillos escondidos en la mochila. En cuestión de minutos atacó a 5 personas. Una de ellas, una mujer de 57 años, parte del equipo de disciplina del colegio, no sobrevivió. La atacó por la espalda a traición y la dejó tirada en la entrada de la institución. Sí, lo que están viendo de fondo son las imágenes reales del ataque y se ve el momento exacto donde el asesino ataca a la mujer de 57 años. Pero lo más inquietante no es cómo ocurrió, es que esto no fue un impulso. Durante meses el atacante lo estuvo planeando. Tenía un cuaderno con esquemas del colegio, posibles objetivos y hasta le había puesto un nombre a ese día, el día de la ira. Pero, ¿cómo llega alguien a hacer algo así? ¿En qué momento un estudiante común pasa de sentarse en clase a planear y llevar a cabo un ataque tan desenfrenado? ¿Nadie notó nada? ¿Nadie vio señales? ¿O simplemente nadie quiso verlas? Para entenderlo, hay que ir unos meses atrás. Para entender lo que sucedió aquel viernes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, no debemos buscar un ataque de locura repentino o un día de furia, puesto que el atacante no era una persona normal, no era una persona tranquila que un día llegó a su límite. Lo que las autoridades chilenas encontraron fue algo mucho más inquietante, la construcción meticulosa de un asesino. Presten especial atención, Hernán Meneses Leal, de 18 años, no encajaba en el perfil de alumno problemático tradicional. Sus compañeros lo describían como un alumno fantasma, silencioso, retraído, alguien que pasaba los recreos sin molestar a nadie y, lo más llamativo, sin interactuar con nadie, pero aún así sin levantar sospechas. Lo que nadie esperaba era que todo aquello que Hernán callaba era odio puro contra la humanidad, una sensación de asco y de que el entorno estaba mal. La prueba más demoledora de su comportamiento no fueron las armas que llevó, sino su escritura. Durante 4 meses, desde finales del 2025, Hernán llevó un cuaderno que tituló Dies Irae, o en español, Día de la Ira. El cuaderno hallado por las autoridades más adelante nos revela que Hernán no buscaba sembrar el caos. Quería satisfacer una especie de fantasía donde él era el juez que ponía orden y acababa con los que para él no merecían seguir con vida. Además, el cuaderno nos muestra que actuaba como un estratega. Tenía planos del liceo, dibujó rutas de escape y puntos ciegos para evitar que las cámaras de seguridad, las cuales conocía de punta a punta, lo filmaran. Escribió detalladamente un análisis de armamento, haciendo listas de pros y contras entre usar cuchillos o elementos incendiarios. Hizo una selección de víctimas. Acá es donde su perfil se vuelve más oscuro. Hernán escribió sobre atacar a niños de primero básico. Su razón, él los describía como blancos fáciles y seres puros, cuyo sacrificio maximizaría el impacto de su mensaje. Por eso, si durante estos días vieron noticias que afirmaban que Hernán quería matar a niños de primero, sepan que todas esas noticias eran ciertas y fueron confirmadas por el propio atacante. Ahora mismo les debe estar resonando una duda enorme. ¿Qué le tuvo que haber pasado a Hernán Meneses para odiar tanto a la humanidad? ¿Qué fue lo que lo marcó para detestar su entorno? La mayoría de los psicópatas y asesinos que conocemos tuvieron una infancia difícil, uno o varios traumas sin superar que los convirtieron en monstruos casi de ficción. Pero la realidad es que a Meneses no le pasó nada relativamente grave para terminar así. Lo que sí ocurrió es que, por decisión propia, Meneses comenzó a consumir contenido que lo llevaba a aislarse cada vez más, a estar cada vez más a solas con sus pensamientos de odio y rencor. Hernán consumía contenido de la subcultura incelcore y foros donde la misantropía y el odio al sistema son la norma. De hecho, en sus redes sociales dejaba pistas bastante claras que nadie supo o quiso leer a tiempo. Llegó a publicar su deseo de, cito textualmente, tener un cadáver fresco disponible para destruir sin consecuencias.
Para Hernán, este ataque no era su respuesta al bullying, aunque su defensa intentó usar esta carta, sino un acto de odio generalizado. Se sentía superior a la especie humana y buscaba, según sus propias palabras, la fama por el impacto nacional. De ahí que intentara atacar a los más pequeños, creyendo que de esa manera el ataque sería más conocido. Hernán intentaba pasar desapercibido, sea por planificación o por falta de habilidades sociales, pero pese a sus esfuerzos, iba dejando pruebas que, de haberles prestado atención, este ataque jamás hubiera ocurrido. Por ejemplo, el año anterior, 2025, Hernán amenazó al liceo con represalias si lo hacían repetir de curso. Durante ese año, Hernán presentaba un rendimiento académico irregular y problemas de asistencias. Cuando las autoridades del colegio le advirtieron formalmente que estaba en riesgo de repitencia y que su matrícula para el próximo año quedaría bajo condicionalidad, su reacción no fue de frustración común, sino de amenaza directa. Según testimonios recopilados en la investigación, Hernán habría manifestado de forma verbal y en círculos cercanos que, si lo hacían repetir o si lo expulsaban, el colegio lo pagaría. No fue una reacción de adolescente, fue una advertencia de que tomaría acciones violentas contra la institución. En ese momento, aunque el colegio tomó nota del mal comportamiento, se trató como un problema de convivencia escolar común, como si fuera normal que un alumno amenace a los profesores y a sus compañeros por algo que él mismo provocó. Nadie lo obligó a faltar a clases, nadie lo obligó a ser un pésimo alumno que no podía completar 3 trabajos seguidos. Lo que no esperaban los directivos del colegio era que ese problema de convivencia escolar común se convirtiera en el plan detallado que Hernán empezaría a escribir meses después de esa situación. ¿Por qué son importantes estos detalles? Porque nos demuestran que Hernán utilizaba la violencia o la amenaza de violencia como una herramienta de negociación ante el fracaso personal. Es un fracasado y lo sabe, es un don nadie, pero en lugar de trabajar para cambiar eso, elegía creer que los demás estaban mal por ser diferentes, por tener autoestima, por saber sociabilizar, básicamente por no ser unos etchis. Además del cuaderno, Hernán dejó pistas adrede tan solo unos días antes del ataque. En su cuenta de Instagram, bajo el nombre Wayrup, publicó una imagen sosteniendo un cuchillo contra el cuello de un perro de peluche con el mensaje "a quien corresponda". De la misma manera, en su canal de YouTube había publicado un video de 36 segundos que ya fue bajado de la plataforma, titulado "Ataque a Instituto Lesaeta". En el video se apreciaban 2 imágenes. La primera sería la fachada del Instituto Obispo Silva Lesaeta y la segunda sería una imagen suya con un pasamontañas y lo que parecen ser unas gafas para esquiar. Este video contenía además una canción de fondo en inglés que, traducida al español, dice: "Siempre estoy tirado por ahí solo, ya no siento nada. Creo que no tengo remedio. Maldita sea, matando a todos estos policías, estoy perforando sus cerebros. Les disparo a todos estos malditos perdedores. ¿Cómo me llamaron siempre? Loco. Soy un perdedor que le dispara a los niños, pero soy feliz en una tumba, así que supongo que lo disfrutaré". Y en la descripción del video decía 10 Irai, 27 del 03. Ahora sí, conociendo a Hernán Meneses Leal, podemos ubicarnos en el día de la tragedia. Viernes 27 de marzo de 2026. Para Hernán Meneses no era un viernes cualquiera, era el día en que su fantasía se volvía realidad. La mayoría de los alumnos cargan en sus mochilas libros, útiles y la esperanza de progresar hacia un futuro profesional. Pero Hernán llevó un arsenal diseñado para causar el máximo daño en el menor tiempo posible. Presten atención a lo que este enfermo consideraba necesario para su misión. En su bolso llevaba varias armas blancas, incluidos varios cuchillos y un machete. También tenía un bastón retráctil, gas pimienta y una pistola de agua llena de gasolina destinada a actuar como un lanzallamas improvisado. Y 2 elementos que demuestran una crueldad que va más allá de un simple ataque: jeringas cargadas con cloro y diluyente. Hernán no solo quería herir, quería torturar y marcar a sus víctimas. Pero hay un detalle que la policía científica de la PDI destacó que va de la mano con todo lo que vimos hace unos minutos relacionado a su mentalidad. En el machete escribió los apellidos de Pekka Erik Auvinen, Salomon Henderson, Otoya Yamaguchi y Timur Bekmansurov, todos perpetradores de masacres escolares, a quienes Hernán veía como modelos a seguir. El primero, Pekka Erik Auvinen, fue un estudiante irlandés de 18 años que el 7 de noviembre de 2007 perpetró la masacre en la escuela de Jokela, matando a 8 personas, 6 alumnos, la directora y la enfermera, antes
de quitarse la vida. ¿Por qué inspira a Meneses? Aubinen publicó un manifiesto titulado Manifiesto del Selector Natural. En él expresaba un desprecio absoluto por la humanidad, a la que consideraba basura biológica, y se autodenominaba un dios de la evolución. Esta idea de superioridad intelectual y odio misantrópico es idéntica a la que Meneses plasmó en su cuaderno Dies Iraí. El segundo, Timur Bekmansurov, es un estudiante ruso de 18 años que el 20 de septiembre de 2021 atacó la Universidad Estatal de Perm, matando a 6 personas e hiriendo a decenas. Fue herido por la policía y sobrevivió, aunque tuvieron que amputarle una pierna. Bekmansurov dejó una nota en redes sociales aclarando que su ataque no era político ni religioso, sino por puro odio acumulado durante años. Meneses copió esa narrativa, la idea de que el atacante no es una víctima de la sociedad, sino un verdugo que decide cómo y cuándo castigar al resto. El tercero, Salomon Samad Charlie Henderson, perpetró un tiroteo en la cafetería de la secundaria Antioch en Nashville, Tennessee, el 22 de enero de 2025. Asesinó a una estudiante de 16 años, Jocelyn Corea Escalante, e hirió a otro estudiante antes de suicidarse en el lugar. El ataque duró apenas 17 segundos y fue transmitido en directo por Kik. Al igual que Hernán, Henderson dejó un diario de 288 páginas donde detallaba su deseo de matar y su miedo a ser capturado. Su plan original era mucho más ambicioso, quería asesinar al menos a 10 personas usando incluso explosivos caseros. Tenía una ideología extrema. A pesar de ser afroamericano, expresaba creencias de supremacía blanca, neonazismo y un profundo odio misantrópico. Su manifiesto incluía retórica de foros como soyjack.party y citas de otros atacantes de masas como el de Christchurch, una de las masacres más impactantes de los últimos años, donde Brenton Tarrant, un ciudadano australiano, atacó 2 mezquitas, dejando un saldo de 51 personas muertas y decenas de heridos. El cuarto nombre en el sable era Otoya Yamaguchi, un japonés de 17 años que en 1960 asesinó en pleno escenario al político socialista Inejiro Asanuma, utilizando un wakizashi, una espada corta tradicional de Japón, frente a las cámaras de televisión. A pesar de ser un caso político de hace 60 años, la imagen de Yamaguchi es un ícono en foros radicales de internet. La estética de usar armas blancas, como el machete de Hernán en lugar de armas de fuego para un ataque público y televisado, es lo que Meneses intentó replicar para lograr la fama nacional. Ahora vamos a la parte más cruel del video, el momento de los hechos. Viernes 27 de marzo de 2026, 11 de la mañana. Mientras los demás alumnos del Instituto Obispo Silva Lezaeta pensaban en lo que harían el fin de semana, Hernán Meneses llega tarde a clases. Y no porque se le escapó el micro, esto también formaba parte de su plan. Apenas entra a la institución, se dirige rápido a los baños, donde se prepara para atacar colocándose un pasamontañas, unas gafas para esquiar y empuñando un cuchillo. Mientras esto sucedía, 2 inspectoras, las que estamos viendo en pantalla, se acercan al baño porque no está permitido que los alumnos vayan a los baños en horarios de clases, deben esperar al recreo. Mientras aguardaban en la puerta, Hernán sale repentinamente y le rocía la cara con gas pimienta a una de ellas, quien instintivamente le da la espalda para cubrirse, y en esos segundos Hernán la ataca con el cuchillo. La víctima fue identificada más adelante como María Victoria Reyes, de 57 años. Formaba parte del equipo de convivencia escolar o disciplina del liceo. Era bastante querida por la comunidad, que luego del incidente haría una despedida masiva y solidaria para María y para concientizar sobre la situación, porque María Victoria Reyes no logró sobrevivir a esas puñaladas, aunque intentaron hacerle RCP en la puerta del liceo. En cuanto María cae al suelo, Hernán rápidamente se voltea y ataca a la otra inspectora que estaba en el lugar, Aide Moya, de 52 años, otra inspectora del instituto que tras el ataque quedó internada en terapia intensiva. Pero hace unos días la familia confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital y que su recuperación es milagrosa. Estos 2 primeros ataques nos revelan que Hernán buscaba atacar a la autoridad. No buscó a alguien de su tamaño o compañeros que le caían mal, buscó a quienes representaban el orden que él tanto odiaba.
Pero el ataque no terminó ahí. Con mucha adrenalina encima y con el éxtasis de estar cumpliendo su fantasía, Hernán se dirige al patio en busca de alumnos de primero básico, los más pequeños, para que su mensaje llegara lo más lejos posible. 3 alumnos más fueron heridos, y sabrá Dios cuántos otros habrían salido heridos o perdido la vida de no ser por un chico valiente que lo tiró al suelo y lo redujo, quien luego fue ayudado por un grupo de alumnos de media que mediante golpes y forcejeos lograron reducirlo y desarmarlo, conteniéndolo en el lugar hasta que Carabineros se hizo presente. No es mi intención restarle seriedad a este documental, pero imagínate lo tarado que tenés que ser para planear un día de la ira durante 4 meses creyéndote un estratega militar, un selector natural, un heredero de asesinos internacionales, para que al final te termine cagando a palos un grupo de pibes de secundaria con el uniforme del colegio. El juez de la humanidad terminó llorando en el piso del patio, superado por los mismos que él llamaba seres inferiores. Tras el ataque, la comunidad de Calama despidió a María Victoria Reyes con una ceremonia que desbordó las calles. Una comunidad de padres y alumnos unidos pidiendo que nunca más se repita un episodio como este, exigiendo seguridad en los colegios y sobre todo prevención. Los padres indignados de solo pensar que María podría ser cualquiera de sus hijos, y los estudiantes asustados pensando que podrían haber sido ellos. Estamos muy felices porque ha venido mucha gente y se nota que mucha gente la quería, sus niñitos me abrazan, me agradecen, los apoderados de estos niñitos también están muy agradecidos de la labor de mi mamá, de cómo era ella con sus niños, porque ella los quería mucho y los cuidó siempre, hacía todo lo posible para que los chiquititos fueran felices, estuvieran contentos. Pensamos que iba a venir gente, sí, pero nunca tanta. Sí, yo pensé que iban a haber muchos apoderados, mucha gente, pero de verdad nos sorprende la cantidad de gente que vino, que ha venido y que va a seguir viniendo hoy durante el día también. Y obviamente eso nos reconforta también, nos llena el corazón igual. Mientras esto ocurría, Hernán Meneses Leal empezaba a enfrentar su nueva realidad, una celda en el centro de detención preventiva de la ciudad. Pero como era de esperarse, apenas empezaron las audiencias, apareció la estrategia de la defensa. Intentaron jugar la carta del bullying, del aislamiento social y hasta sugirieron un posible trastorno del espectro autista o enajenación mental. Querían pintar a Hernán como una víctima del sistema que simplemente explotó, pero el propio Hernán le brindaría al Ministerio Público un arma imbatible, el cuaderno 10 Iraí. El cuaderno, cuenta con varios antecedentes, no solamente en cuanto a la temporalidad, sino en cuanto a los elementos que se debieran tener. También respecto de las personas a quienes iría dirigida este ataque y que además que se trata de personas de primer año básico o cualquier persona que pudiera encontrarse en el camino. Hay una expectativa en que idealmente pudiera atacar a 8 personas, que sería lo ideal, o si no, un número de 4 le parecía que igual cumplía con su objetivo. Hernán no tuvo un brote psicótico, no estaba fuera de sí, al contrario, estaba extremadamente lúcido. Alguien que dibuja planos, que cronometra los tiempos de respuesta de la policía y que elige atacar a niños de primero básico porque son blancos fáciles, no es un loco, es un asesino metódico, aunque solo fuera en su fantasía, porque luego en la realidad, gracias a Dios, solo fue un etchi. Es importante aclarar que, al ser un caso tan reciente, Hernán aún no tiene una sentencia definitiva de años de cárcel. En la justicia chilena ahora comienza el periodo de investigación donde permanecerá en prisión preventiva, porque el juez fue bastante claro, Meneses es un peligro inminente para la sociedad. Sin embargo, los cargos que enfrenta son los más graves del Código Penal. Por el homicidio con alevosía de María Victoria y los ataques frustrados contra Aide Moya y los alumnos, la fiscalía ya adelantó que buscará la pena máxima, prisión perpetua. Estamos hablando de que Hernán podría pasar como mínimo 40 años de cárcel efectiva antes de recibir cualquier beneficio. El estratega que soñaba con la fama de los foros de internet acaba de comprar un pasaje de ida a una celda de la que difícilmente salga antes de ser un anciano. Para cerrar su cuaderno, Hernán había escrito: "No pretendo sobrevivir. En caso de hacerlo, perseguiré de forma activa la muerte en reclusión", lo que para algunos significa que va a intentar quitarse la vida estando en prisión o que seguirá matando gente incluso
incluso encerrado. Esta segunda interpretación me parece ilógica, porque si no pudo contra un grupo de estudiantes que le tuvieron lástima encima, vaya a saber qué hará contra convictos peligrosos. Me encantaría tirar comentarios como Hernán vive dentro de un anime, pero precisamente este documental nos deja el mensaje de que no hay que subestimar al rarito, porque Hernán dio varias señales. El caso de Calama es una advertencia, las señales estaban ahí. Las amenazas del 2025, el aislamiento social y las publicaciones hablando de cadáveres frescos, pero fueron ignoradas porque para los demás solo era un chico raro. Lo más aterrador de esta historia no es solo el ataque, es que mientras me estás escuchando hay cientos de Hernanes en foros oscuros, alimentando un odio irracional contra la humanidad. Jóvenes que se sienten superiores pero que no pueden terminar el colegio sin amenazar a sus profesores. Hernán Meneses Leal quería fama nacional y hoy su nombre es sinónimo de cobardía. Es el cobarde que atacó por la espalda a una mujer de 57 años y terminó llorando en el suelo del patio reducido por sus propios compañeros.